sus manos beber. Buenos días, querida audiencia de Radio Imagen. Mi nombre es Juan Enrique Liefeld. Nos presentamos en esta mañana. Somos del Ministerio Internacional Majestad. Estamos siendo administrados ahí en Remanente Fiel, en la calle San Martín 4046 del barrio de Cricri. Ahí estoy acompañado esta mañana con mi hermano. Buenos días a todos, mi nombre es Diego. Una mañana más en este lugar con una palabra de Dios para sus vidas. Esperemos que pueda ser de bendición para todos los que están del otro lado. Bien, y avisamos los días de reuniones. Los días de reuniones, tenemos días de reuniones los días lunes, 19 horas, reunión de oración por la familia. Día miércoles también en el mismo horario, y los sábados, 19 horas, reunión general. Después tenemos teclado los miércoles antes de la reunión, a partir de las 5:30 más o menos. Los sábados tenemos escuela bíblica por la mañana, a partir de las 9:30 hasta el mediodía aproximadamente. El seminario. Tenemos un seminario también los días jueves a las 18 horas. 18 horas, donde podés venir a aprender la palabra del Señor. Estamos en la calle San Martín 4046, el barrio de Cricri. Y en esta mañana queremos compartir una palabra que sea de bendición, que vemos que Dios no habla siempre en algún versículo, siempre hay algo para nuestras vidas, y que sea de bendición en esta mañana para tu vida. Estamos aquí presentándonos y anunciando que la venida del Señor está cerca y está pronto, así que nos debemos preparar. Vamos a leer en Hechos 16:16, dice: aconteció que mientras íbamos al león, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Sabemos de que la mujer tenía un espíritu de adivinación, como hay muchas personas que tienen espíritus que no son de agrados a Dios. Y tanto era la molestia que sentía Pablo que llegó un momento en el cual él nombró al Señor y sacó ese espíritu que tenía esa mujer de adivinación. Vemos que la palabra es poderosa en el nombre de Jesús. Y ahí a esa mujer le sacó lo que ella tenía, un espíritu de adivinación. Entonces dice que en el capítulo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se creía que el habla demoníaca de la muchacha esclava era la voz de un dios. Por eso tenía mucha demanda en sus servicios como adivina. En estos tiempos vemos que también existe, donde mucha gente va a lugares donde cree que puede ser descubierto su problema espiritual. Solamente te decimos de que Jesucristo es la única solución. Si estás en luchas, estás en pruebas, en dificultades, solamente tienes que buscar a Dios. Dios es el que hizo los cielos y la tierra, y Él es el que te va
a sacar de todas las dificultades. Quizás, dice la palabra de Dios, por un poco de tiempo te he dejado de lado, pero ese de poco de tiempo quizás estás transcurriendo en este tiempo en tu vida donde no encuentras la salida, pero solamente te queremos decir como cristianos, conocedores de la palabra, y hemos recibido también milagros de Dios en nuestras vidas, que solamente el único camino es Jesucristo. Que si tú tienes problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas de familia, problemas de droga, de alcohol, te digo que Jesucristo es la solución. Jesucristo es el que puede hacer que tu vida cambie totalmente. Pero hay que ponerse en las manos del Señor y hacer su voluntad. Aquel que no la hace, el Señor no lo castiga, sino que lo deja a la deriva, donde espíritus de diversos índoles puede tomar tu vida y hacerte que sea más problemática tu situación, porque solamente en Él creemos y confiamos y somos bendecidos. Qué bueno que saber de que hay una palabra en la cual Juan, él dice que dijo la palabra, que Pablo dijo la palabra y el Espíritu salió de ahí. Vemos que Pablo era una persona común como tú y yo, pero en Pablo había un espíritu de Jesucristo, en el cual para tenerlo solamente tienes que hincar tus rodillas y clamarle a Él. Él no necesita ofrendas de ninguna índole, solamente la ofrenda que Él necesita es tu oración. Ahí cuando tú le clamas a Él, cuando tú te arrodillas y le pides a Él, Jesucristo empieza a interceder en tu vida. Y todas las cosas que hayas hecho, el Señor te va a perdonar y te va a alentar y te va a sacar adelante, vas a salir victorioso. Pero hay algo que tenemos que entender, que solamente tenemos que ponernos en la mano del Señor, en todo momento, no un día porque hemos recibido una bendición, sino que debemos estar firmes en el camino del Señor, porque tendremos luz y pruebas, dice la palabra del Señor, pero dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que qué gran verdad, ¿no? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos, ¿no? A través de este pasaje bíblico, ¿no? Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha estaba endemoniada, pero ella tenía amos, los cuales se apoderaban de lo que ella a través de la adivinación conseguía, ¿no? Ella conseguía, dice, la cual le daba gran ganancia y sus amos se aprovechaban de esta situación. Entonces Pablo vemos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo echó fuera ese espíritu de adivinación de la mujer. Ahora, los intereses de aquellos que se hacían riquezas con esta mujer se pusieron en conflicto con los de Pablo. Entonces ellos dijeron que lo que Pablo predicaba era para cambiar las costumbres de los romanos, pero nada que ver, ¿no? Era lo que a ellos les interesaba más, era lo que habían perdido su fuente de dinero. Ahí vemos que como en esos tiempos también se manejaba lo que era la ganancia, lícito o no lícito, había gente que se dedicaba a buscar los recursos por diferentes lados, ¿no? Los recursos económicos lo buscaban por cualquier recurso, así sea ilícito. Y vemos que dice que en el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Azotado. La ley judía respecto a los azotes permitía 39 azotes. La costumbre romana dependía del juez y podía ser sumamente cruel. Por lo regular, los golpes se infligían sobre el cuerpo desnudo.
Vemos que habían sido no se sabe cuántos latigazos, pero había un mínimo de 39 latigazos. De ahí arrancaba lo que era lo que decidía el juez, ¿no? Si eran mayor o si era esa cantidad suficiente por lo que habían acontecido. Y bueno, y ahí fueron castigados por haber hablado, por haber echado un espíritu de adivinación de una mujer en la cual había varones que vivían a través de lo que adivinaba esa mujer. Vemos que en esos tiempos, como en estos tiempos, cuando alguien pierde algo, toma un recurso, toma un camino, sea bueno o malo. Esto tomaron el camino de venganza, en el camino porque le sacaron sus bienes. Ya la mujer ya no podía adivinar. Pero la mujer anunciaba que ellos eran los que traían la palabra, que Pablo y Sila eran los que traían la bendición, la palabra de Dios. Y eso no le gustó a Pablo porque ellos no querían que se difamara, sino que aquel que necesitara la bendición pudiera recibirla, pero no porque hubiera una adivinación, sino porque sea realmente que venga del Señor, porque todo lo que viene del Señor es bueno, nada es malo lo que viene del Señor. Pero la adivinación es un espíritu que no corresponde, porque los que adivinan son los que quizás son espíritus que se adelantan a las cosas naturales, y solamente el único que es sobrenatural es Jesucristo, es el Dios verdadero. Por eso es que salían de lo que era la palabra de Dios, ¿no es cierto? La revelación tenía que dar Jesucristo y no una mujer que tuviera un espíritu de adivinanza. Vemos que ellos fueron castigados severamente por causa de la palabra de Dios. Somos muchas veces despreciados por ser evangélicos. Nos critican por ser evangélicos, que somos locos, que somos no somos naturales, porque debemos vivir así como vive la mayoría de la gente, haciendo cosas que quizás lo lastiman, que lo hieren. No estamos en contra de nadie, sino que estamos a favor de la palabra de Dios. Y decimos que Dios es el único Salvador personal que tenemos cuando lo aceptamos al Señor. Y ahí estaba en la cárcel, que los guardias con seguridad lo tenían que tener, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, los aseguró los pies en el cepo, así que estaban dentro de una cueva, en lo más profundo, en la oscuridad. Dice que no había luz ahí, y fueron puestos en cepos, en una posición medio incómoda, y estando en esa posición dice que ellos empezaron a adorar al Señor. Y el versículo 25, para aquel que está siguiendo la escritura, de Hechos 16-25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mire qué importante que es, a través de las luchas y las pruebas, tú estés orando, y si puedes cantar himnos o alabanza, es entrar en la comunión del Señor, es buscar a Dios, y ahí dice que el Señor se presenta, ¿no? ¿Y cómo se habrá presentado? ¿Cómo te imaginas tú que se habrá presentado el Señor, aquel que no conoce la palabra del Señor? Entonces dice que sobrevino de repente un gran trueno, un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Vemos que acá había descendido un ángel del cielo en el cual hizo estremecer ese lugar y se abrieron las celdas. Dice que las cadenas se abrieron, los candados, y así es cuando buscamos al Señor en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Dice que el Señor hace la obra. Aquellos cerrojos que estaban ahí, esas cadenas que estaban amarradas con candados, dice que se abrieron los candados y cayeron las cadenas. Eso hace el Señor cuando tú te encierras en tu habitación y le clamas al Señor y le pides por diferentes dificultades, por droga, por alcohol, por pornografía, por cuantas cosas que el enemigo a veces nos tiene atado, nos tiene tomado, porque son deleites para nuestra vida, pero son malos para nuestro espíritu, en el cual el Señor no quiere que tengamos ningún defecto, que no estemos, digamos, atados, atribulados, porque Él vino a buscar al que estaba cansado, aquel que tenía problemas. Él no andaba en los lugares donde había riquezas, Él estaba donde estaba la necesidad. Amén. Qué bueno que es. Así es, vemos a través de esta palabra, ¿no?, cómo Pablo y Silas, ellos fueron azotados por causa de predicar el Evangelio, ¿no? Podemos ver a través de los versículos de este pasaje que dice que los azotaron mucho, ¿no? En el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban en la cárcel de mayor seguridad, o sea, los trataron como si fuesen los peores, ¿no? O sea, peligrosos, como si fuesen muy peligrosos, pero podemos ver, ¿no?, a través del versículo 25, que Pablo y Silas, ellos se encontraban orando y cantando himnos, ¿no? Y en esa situación, ¿no? Una situación bastante desagradable, una situación incómoda para ellos adoraban a Dios, ¿no? Y podemos ver que a través de la oración y de la alabanza de estos siervos de Dios, dice también en la última parte del versículo 25 que los presos oían. O sea, no solamente estaban ellos en ese lugar, sino que se encontraban otros presos, ¿no? Y lo que me fascina de este pasaje bíblico, ¿no?, está en el versículo 26, donde dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y la última parte de este versículo dice: y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, no solamente se soltaron las cadenas de Pablo y Silas, sino de todos los presos que se encontraban en ese lugar, a través de la oración y la alabanza de estos siervos de Dios. Qué bueno que vemos ahí que se manifiesta el poder de Dios cuando nosotros le clamamos, cuando oramos, y ahí vemos que se produjo algo que es sobrenatural. Y dice: despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Claro, era responsable el carcelero, pero estaba durmiendo como quizás muchos serenos, muchas personas que saben que hay una seguridad en ese lugar donde están, que no puede haber ningún hecho de peligro para ese lugar, pero sin embargo ahí había algo que estaba dentro, en la profundidad de la cueva, donde Dios los tenía guardados y no permitió que el enemigo, que las cosas de este mundo estuvieran encerrados ahí. Así que se mandó un ángel del cielo donde descendió y a través de un terremoto, y se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron, dice, y todas las celdas fueron abiertas. Al estar abiertas las puertas, dice que el carcelero tuvo temor y tuvo miedo, y dijo: se escaparon todos. Entonces te dice que más Pablo, en el versículo 28, más Pablo clamó con gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se presentó
adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué bueno que a veces es reconocer en un testimonio de alguien que dice: yo tuve un problema y Dios me sanó, me sacó de esa dificultad. Aquel que quizás estuvo en la droga, en el alcohol, puede sanarse. Solamente tiene que buscar los recursos de Dios, los especialistas, para que a través de los especialistas y la mano de Dios puedan ser sanados y curados. Dios es el Dios de Dios y Señor de señores. Solamente en Él podemos clamar y que Él haga milagros en nuestras vidas. Quizás tú no puedes salir de la droga, del alcohol, pero el Señor te dice en esta mañana que como se abrieron esas cárceles, esas puertas, esos cerrojos se abrieron de las puertas de las cárceles, así también se pueden abrir tu vida, una vida nueva, una vida diferente, que puedas cambiar, porque nosotros estamos aquí porque por mandato del Señor, para poder hablar de lo que Dios hace en cada vida, lo que Dios quiere hacer también en la tuya, en tu necesidad, en tu lucha, en tu prueba. Si tú te pones en las manos del Señor, sé que como el carcelero le dijo: señores, ¿qué puedo hacer? Y él le dijo, ellos le dijeron: cree. La palabra dice cree, que crea solamente en la palabra del Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir de que no solamente hay una bendición para aquel que se salva, sino para toda su casa, todos los que lo rodean. El versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en la casa, y él tomándolos en aquellas mismas horas de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó en todos los suyos. Qué bueno que poder saber de que Él, así como nos limpia de todo pecado, nos lava de toda impureza en nuestros cuerpos, así el Señor los libra en esta mañana. Versículo 33 dice: y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó Él con todo lo suyo. Es decir, que no solamente Él recibió la palabra, sino también lo suyo. Como dice en el versículo 31, serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa de Dios, pero solamente quieres que nosotros, cada uno, tomemos la decisión en esta mañana de buscar al Señor. Y todo lo que nos rodea, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra economía, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestro matrimonio, sea sanado, sea curado, restaurado. Si hay algo que está quizás intercediendo en lo que es el matrimonio, o con dificultades con los hijos a través de la droga, del alcohol, solamente tenemos que entregar toda esa carga al Señor para que Él obre en nuestra vida. ¿No es cierto, Diego? Qué bueno, ¿no? Estamos acá en el libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 16. Compartíamos recién el versículo 33, pero yo quiero regresar un poquitito hacia atrás, ¿no? El versículo 27 de este mismo capítulo, ¿no? Donde vemos que dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a matar porque pensando que los presos habían huido, ¿no? Se encontraba en una situación desesperante para él, ¿no? Se sentía responsable porque los presos todos habían huido. Pero vemos que Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ¿no? Y más adelante, acá vemos cuando él se acerca, ¿no? A Pablo y Silas y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y muchas veces cuando nos encontramos en una situación como la que se encontraba el carcelero, ¿no? Viene a nosotros esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y la respuesta está acá en el versículo 31, ¿no? Donde ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Para ser salvo, tengo que creer en el Señor Jesucristo, lo primero, ¿sí? Ahora, dice, y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Y acá quiero aclarar algo. Para ser salvo, lo primero que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, para ser salvo, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, y serás salvo tú y tu casa. Tu casa será salva si ellos también creen en el Señor Jesucristo, porque esa es la primera condición para ser salvo, creer en nuestro Señor Jesucristo. Bien, qué bueno que llevar la palabra a la casa, al hogar, ¿no es cierto? Donde quizás nosotros aceptamos al Señor y hay personas que no creen en el Señor y están en nuestro hogar. ¿Y qué debemos hacer para que la familia pueda ser salva también y pueda creer? Poderle dar testimonio de lo que hemos recibido del Señor y a través de la cambio de vida, en tu vida, tu familia también verá que solamente no es un cambio momentáneo, sino es un cambio definitivo en la presencia del Señor. Y aquel que te ve va a querer tener lo que tú tienes. Entonces ahí donde tu familia, tus amigos, tu alrededor, tus familiares van a cambiar. Por eso la palabra te asegura, dice, serás salvo tú y toda tu casa. Pero cuando tú recibes al Señor, es solamente un obstáculo quizás en medio de tu familia, porque todos quizás no van a querer recibir al Señor. Pero depende de ti, de la fe que tú hayas puesto, como la puso Pablo, como la puso ahí en la profundidad de la cueva con Sila. Ellos tuvieron fe en el Señor y creyeron. Dice que en esa circunstancia en la cual ellos estaban ahí encadenados en la oscuridad, habían sido azotados, dice que había una medida de castigo para cada uno, que dice que tenían que recibir no menos de 30 latigazos cada uno, de ahí para arriba lo que decidía el juez. Y habían sido brutalmente castigados y ahí grillados en medio de la oscuridad, ellos siguieron adorando al Señor. ¿Qué demuestra eso? Que si tú conoces al Señor y tienes una prueba, una lucha, tienes que seguir buscando al Señor, porque Él es el que te va a renovar la fuerza. Él es el que va a mandar el recurso para que tú salgas adelante, que tengas victoria, que seas victorioso, porque así lo demuestra en estas escrituras, donde ellos habían sido azotados. Ellos no renunciaron a lo que Dios le había enseñado, que solamente Dios es el único Dios, no hay otro como Él. Y ellos fueron fieles a la palabra del Señor y buscaron al Señor. ¿Y dónde lo buscaron? En lo que ellos conocían, en lo que ellos entendían, la alabanza, la oración. Y cuando empezaron a cantar cánticos, dice que ese cántico subió a los cielos y ahí el Señor lo escuchó y mandó a un ángel, el cual dice que hizo estremecer todas las paredes y se soltaron las cadenas, los candados se abrieron. Y no solamente la cárcel de él, sino todas fueron abiertas. Todos fueron liberados. Así dice el Señor también, que si tú te entregas al Señor, tu casa también será liberada, abiertas los cerrojos, las cadenas se van a caer, cadenas de delito, quizás de hurto, de droga, de alcohol, de prostitución. Esas cadenas son las que tienen atada la humanidad, pero demuestra la palabra del Señor de que ahí, en la profundidad, en lo más terrible, ya cuando una persona está lastimada, azotada y no tiene movilidad, solamente su boca puede hacer que las cadenas se corten y se liberen. Así el Señor te trae la palabra en esta mañana para que tú puedas entender de que Dios está buscando a aquellos que le adoren. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que todo lo que lo rodean también sea liberado. Porque no ha venido el Señor para salvar a algunos, no ha hecho excepción de personas, sino que ha venido a salvar a esta humanidad. La cosa de este mundo a veces nos trae
consecuencia, porque son agradables, hay cosas que son dulces, como la miel, y no la rechazamos, pero que después son ácidas, son agrias, y nos hacen mal, nos perturban y traen dolor, tristeza a nuestro corazón. Debemos buscar al Señor, debemos ser fieles a la palabra del Señor, como fue Pablo y Sila. Y ahí dice que el carcelero se entregó y se entregó toda su familia. Por eso en esta mañana queremos hablarte de que hay milagros, prodigios y maravillas, que solamente tienes que buscar la palabra del Señor y tienes que encomendarte a Él, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. En esta mañana te dejamos los teléfonos para que si tú te quieres comunicar en esta mañana, mi hermano Diego te estará pasando. El número de la radio es 0348 44 70027, a través de WhatsApp 11 58 00 54 96. Antes de pasar a la cortina musical, queremos saludar a nuestra hermana Paula Arias, que también se ha unido a través de Facebook, ¿no? Deja un comentario, dice: amén, bendiciones amados del Señor. Y también saludar a Nelia Padres, que también se ha unido a través de Facebook. Qué lindo que es. Bueno, somos de la Iglesia Remanente Fiel, de la calle San Martín 4046, del barrio de Quiquí. Y aquí estamos hablando de las maravillas del Señor. Así que después de este tema musical estaremos de vuelta con la palabra del Señor. Llámanos, estamos esperando tu llamada.